Hola, hola. Buenas tardes a todos ustedes. Cuando ya dan las 8 en punto, horario del centro de México, vamos a empezar ya con este gran programa que tenemos en la tarde de hoy. Hoy tenemos un gran tema, colecistectomía subtotal, una estrategia efectiva y segura. Todo esto de la mano del gran doctor Diego Sánchez Pereda. Antes de darle la introducción que se merece, les quiero recordar a todos ustedes nuestras redes sociales. Estamos como La Voz del Residente en Facebook, La Voz del Residente en Instagram, así de fácil, así de sencillo nos encuentras. Medical Legal Center, así nos encuentras en YouTube, por si te llegas a perder de alguno de estos webinarios. En YouTube, ahí está, Medical Legal Center, te suscribes y todos los miércoles encontrarás contenido sobre cirugía general. Entonces, ahí está. El Telegram también es importante que se suban al tren del Telegram, que estén en nuestro grupo, para compartir todo lo que pasa en nuestras sedes. Esa es tal cual la idea de estar en el Telegram, compartir y aprender todos juntos. ¿Estamos de acuerdo? Si usted es nuevo en estos webinarios, les voy a recordar cómo es la dinámica. Nuestro gran invitado, el doctor Diego Sánchez, tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, pasaremos con nuestra gran mentora, la doctora Elena López Gavito, junto a nuestra gran invitada también, la doctora Mariana Chávez, para que complementen la charla. Al terminar, pasaremos con el mejor público que existe, que son los residentes en cirugía general, para que hagan sus preguntas. Yo, Tony Bachi, les daré voz a sus preguntas, saludos, cuestionamientos, complementación, lo que gusten, les daré yo voz y lo diremos aquí tal cual en vivo. Lo pueden hacer los que nos ven en Zoom a través del chat, a través de las preguntas y respuestas, y yo les doy voz. Los que nos ven en Facebook, aprovecho para mandarles un saludo, y en el chat fácil nos pueden poner cualquier pregunta, cualquier comentario, y lo vamos a decir aquí al aire con nuestro gran invitado. Antes de dar paso a que nuestro doctor invitado Diego Sánchez dé su exposición, me quiero dirigir con todos los jefes de residentes que nos está viendo. Sí, usted que es jefe de residentes y me está viendo y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, ya sea para capacitar o para adiestramiento en temas médico-legales, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Sin más preámbulo, damas y caballeros, quiero dar presentación al doctor Diego Sánchez Pereda, R2 de Cirugía General, graduado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, para que nos exponga el gran tema, un tema pues muy puntual, a ver si tendrá media hora para que nos lo pueda hacer digerible y entenderlo y quede en el punto. El tema es colecistectomía subtotal, una estrategia efectiva y segura. Bienvenido, doctor Diego, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes, ¿ahí me escuchan? Fuerte y claro, estoy haciéndote coanfitrión para que puedas poner tu pantalla. Perfecto, muchas gracias. Listo. No sé si ahí alcanzan a ver ahorita ya mi pantalla. Sí, correcto. Perfecto. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, a la doctora López Gavito, a la doctora Mariana por estar presente y a todos los participantes que están acá. Pues como ya mencionabas, vamos a hablar hoy de colecistectomía subtotal. Los temas que vamos a revisar, pues bueno, una perspectiva histórica inicialmente, factores asociados a la vesícula difícil y por ende a la colecistectomía subtotal, los tipos de colecistectomía subtotal, la técnica quirúrgica, un poco de evidencia que vamos a revisar al final y por último unas conclusiones. Con respecto a la perspectiva histórica, bueno, pues tenemos que la colecistectomía laparoscópica fue el segundo procedimiento laparoscópico en realizarse después de la apendicectomía laparoscópica en 1981. 4 años después se empezó a implementar esta técnica para la colecistectomía en 1985. Se popularizó. Para 1992, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos lo
dictaminaron como una estrategia efectiva y segura para la mayoría de los casos de colelitiasis sintomática y pues actualmente representa el estándar de oro para los casos de tanto de colelitiasis sintomática como de colecistitis aguda. Con respecto al planteamiento del problema, bueno, pues vamos a ver que una vez que se popularizó la colecistectomía laparoscópica, si bien todos los beneficios que vienen derivados de esta técnica, como fue la disminución en sangrado transoperatorio, disminución en tiempo de estancia intrahospitalaria y disminución de dolor postoperatorio, pues con esto vemos que lo que sí tendió a aumentar fue la tasa de fuga biliar posterior a la colecistectomía, siendo de 3% cuando previamente en la era de la colecistectomía abierta, si lo podemos llamar así, era de 0.1 a 0.5%. Sabemos que la tasa asociada de conversión de colecistectomía laparoscópica abierta, esto difiere un poco dependiendo de la serie, pero ronda alrededor de 8 a 13%. Y bueno, con esto como introducción al tema, me gustaría hablar cuándo vamos a considerar que vamos a realizar una colecistectomía subtotal. Pues de entrada hay que mencionar que es algo que nunca entramos planeando una colecistectomía subtotal. No vamos a ver en la programación quirúrgica o en el consentimiento del paciente como procedimiento de realizar una colecistectomía subtotal, sino que este procedimiento pues generalmente representa una modificación de la estrategia inicial, ya dependiendo de lo que encontremos durante la cirugía. Y actualmente se acepta que este es un procedimiento estandarizado para el manejo de la vesícula difícil. Como tal, el objetivo pues es el reducir el riesgo de disrupción quirúrgica de la vía biliar, y a lo largo de la charla me voy a estar refiriendo de esta manera a lo que previamente conocíamos como lesión benigna de la vía biliar, esto principalmente porque pues el término lesión en nuestro país está tipificado en el Código Penal, y entonces pues se debería de evitar tanto en consentimientos como en expediente clínico. Entonces, a lo largo de la plática me voy a referir como disrupción quirúrgica de la vía biliar. Y bueno, como les comentaba, pues el objetivo es disminuir el riesgo de que ocurra esta durante la cirugía, al tiempo que se maneja de manera efectiva y definitiva, ya sea la colecistitis aguda o la colelitiasis sintomática. Y pues debemos de considerar siempre que tengamos una exposición inadecuada de la visión crítica de la vía biliar. Tenemos que la principal causa justamente de la disrupción quirúrgica de la vía biliar pues es una inadecuada identificación de la visión crítica de seguridad descrita por Strasberg. Con respecto a cuándo vamos a considerar que tenemos una vesícula difícil, bueno, esto es difícil de predecir, sin embargo, sí hay estudios que han buscado identificar cuáles son los factores que más se asocian y más predicen el riesgo de una vesícula difícil, y por ende tanto el riesgo de conversión como el que acabamos realizando una colecistectomía subtotal. Y de los factores que se han visto principalmente que influyen son el hecho de que el paciente tenga más de 2 episodios de cólico biliar previamente, siendo marcadamente mayor el riesgo cuando tienen más de 10 episodios a lo largo, a partir del inicio de su padecimiento. El grosor de la pared de la vesícula biliar, como les pongo en las gráficas en sentido inferior, pues cuando el grosor es más por arriba de 5 milímetros de la pared de la vesícula biliar, pues esto se asocia a un mayor riesgo de conversión a un procedimiento, ya sea tanto un procedimiento abierto como a una dificultad para identificar la visión crítica de seguridad, y por ende a que se acabe realizando una colecistectomía subtotal. Y también pues el grado de inflamación, tanto la PCR como el grado de leucocitosis, son factores que se han asociado a pues una vesícula biliar difícil. Con respecto a la visión crítica de seguridad, pues bueno, esta fue descrita por primera vez en 1992 por Strasberg y corresponde y se forma de los siguientes 3 componentes, ¿no? El hecho de identificar 2 y solo 2 estructuras tubulares que van hacia la vesícula, la que corresponde, como vemos acá en la imagen de la derecha, al conducto cístico y a la arteria cística, liberar el triángulo de Calot de grasa y de toda la fibrosis adyacente que pueda haber, y separar el tercio inferior de la vesícula del lecho cístico. Esto, pues, su finalidad, justamente disminuir el riesgo de transgresión quirúrgica de la vía biliar. Podríamos decir que el procedimiento principalmente, como lo describe Strasberg en su paper, pues en un procedimiento de 2 pasos, pues la disección del triángulo de Calot, que es lo que permite de manera inicial una identificación de la arteria cística y del conducto cístico, y posteriormente la liberación del tercio inferior de la placa cística, como se ve en la imagen de la derecha.
Esta parte fue, digamos, podríamos decir que se implementó posteriormente, ya que se vio que el liberar el tercio inferior del triángulo hepatocístico contribuía, aparte, a tener una visión tanto anterior como posterior de las estructuras tubulares que viajan a la vesícula y, pues, de esta manera evitar una transgresión quirúrgica de la vía biliar. Les pongo esta imagen justamente pues con el fin de ejemplificar eso. En la imagen A tenemos una imagen donde podríamos pensar que tenemos una visión crítica de la vía biliar. Sin embargo, aquí lo que falta o lo que faltaría en esa exposición pues es justamente liberar el tercio inferior de la placa cística, ¿no? Tenemos nuestras dos ventanas que se forman, que estaban divididas por esas estructuras tubulares, sin embargo no se está identificando de manera adecuada el tercio inferior de la placa cística. No así en la imagen de la derecha, donde vemos cómo se observan las dos estructuras tubulares y donde se observa también el tercio inferior de la placa cística. Y aquí sí, pues podemos decir que tenemos una visión crítica de Strasberg. Y de hecho esto es importante porque incluso hay artículos donde pues se menciona o se sugiere el uso de una documentación fotográfica de la visión crítica de Strasberg una vez que la tengamos durante el procedimiento quirúrgico, y eso pues ha impactado de manera positiva. Por su parte, Selles tiene su programa de 6 pasos para una colecistectomía segura, y pues aquí me gustaría mencionarlos y sobre todo hacer énfasis en uno de ellos. El primero de ellos es usar es justamente este método descrito en el 92 por Strasberg de la identificación crítica de la vía biliar. Tomar en cuenta la posibilidad de que existan variantes anatómicas, ya que en esta área pues, las variantes anatómicas son frecuentes y pues hay que estar siempre conscientes de que nos encontremos frente a una variante anatómica. El uso liberal de estrategias para valorar la vía biliar de manera transoperatoria, me refiero a colangiografía transoperatoria, que se hagan colangiopancreatografías retrógradas endoscópicas, ya sea, pues generalmente las solemos hacer en el preoperatorio, pero ya sea pre o postquirúrgicas. Y pues también siempre antes, una vez que tenemos una visión crítica de la vía biliar, pues realizar un tiempo fuera y con los integrantes del equipo quirúrgico para tener una adecuada identificación de las estructuras que forman nuestra visión crítica de la vía biliar. Y esta, en la que les quiero dar énfasis, porque ellos lo mencionan como terminar la cirugía por un método seguro, diferente a la colecistectomía, si es que las condiciones son peligrosas, ¿no? Y aquí es donde entra en juego, pues justamente la colecistectomía subtotal, ¿no? Si vemos que no tenemos una visión crítica de la vía biliar, pues es entonces donde vamos a considerar una estrategia donde paremos la disección a nivel de la vía biliar y consideramos una estrategia segura para posteriormente evitarle toda la morbilidad asociada a una transgresión quirúrgica de la vía biliar que vamos a ver más adelante. Y pues siempre tener la humildad de solicitar ayuda a algún otro cirujano con más experiencia y cirujanos pues hepatopancreatobiliares que nos puedan echar la mano en este tipo de procedimientos. Bueno, hablando de la colecistectomía subtotal, pues como tal se refiere en este artículo del 2010, justamente donde el autor es el doctor Strasberg, donde menciona que es un método de rescate efectivo y seguro cuando no se logra una visión crítica de seguridad. Y él menciona que se refiere por seguro, que nos va a evitar una transgresión quirúrgica de la vía biliar, y efectivo, que no va a requerir un segundo procedimiento para requerir su resolución. Ahora, habrá algunos casos donde puede llegarse a requerir, que es raro, un segundo procedimiento asociado ya sea una colecistitis del reservorio o una nueva colelitiasis, pero eso pues realmente es algo raro. Y en este momento lo que queremos es generalmente resolver el problema en agudo, y pues como tal nos ofrece una estrategia pues segura y efectiva, tomando en cuenta estas definiciones. Como antecedentes, bueno, pues tenemos que por el primer caso de una colecistectomía subtotal, lo describe el doctor Hans Kerr, un doctor alemán que lo realizó por primera vez en 1898 en una mujer de 27 años, donde él justamente describía esta pues dificultad para una adecuada exposición de las estructuras que componen la visión crítica de la vía biliar, y entonces, bueno, ante una dificultad para disecar estas estructuras y una adecuada exposición, él lo describe como realizó este procedimiento, que dice que la parte endurecida de la pared posterior de la vesícula
la dejó junto con una parte, una pequeña zona de aproximadamente 1 centímetro que estaba en la parte anterior de la vesícula, de esta manera evitando la disección del conducto cístico y de las estructuras por debajo de este nivel. Y él realizó justamente, él cerró generando una neovesícula y realizó una de las variantes que conocemos de la colecistectomía subtotal, que fue una colecistectomía subtotal reconstitutiva. Posteriormente, unos años después, el doctor McElmoy describió una variante a esta técnica, donde él describió una técnica donde realizaba pues tanto prácticamente era el mismo abordaje, hacía una incisión en el fondo de la vesícula, pero él lo que hizo fue que no realizó una neovesícula, a diferencia de Kerr, sino que él pues dejó la porción superior de la vesícula, digamos, abierta, y dejó aparte junto con esto pues parte del cuerpo y del infundíbulo de la vesícula. Posteriormente ya vino él en su procedimiento no hizo ablación de la mucosa ni colocación de drenaje, pero ya después se describe pues como tal la ablación de la mucosa unos años después y la colocación de drenaje, y él justamente se le atribuye el término del escudo de McElmoy, que es importante tener en cuenta pues en estos casos, donde nada más corresponde justamente a esa estructura como de 1 centímetro de remanente de vesícula que se deja por arriba del infundíbulo y que pues es como tal, él lo dice como un escudo para las estructuras vulnerables que se encuentran inferiores a este límite anatómico, ¿no? Podríamos decir que así como en una colecistectomía convencional tomamos nuestro límite, el surco de Rubier, para mantenernos superior y evitar lesiones de estas estructuras vulnerables, pues aquí nuestro infundíbulo representaría nuestro límite de disección en sentido inferior. Este es justamente la modificación a la técnica que fue aportada por Bormann y Terblanche, que eran también unos médicos alemanes que publicaron este estudio en 1985, donde ellos mencionaban, aparte de realizar la técnica, digamos, fenestrante, que fue la que describieron estos doctores, pues ellos aparte aportaron el uso de una sutura, digamos, una jareta al conducto cístico en el interior de la vesícula. Y pues ellos vieron que a lo largo de su seguimiento no tuvieron ningún paciente que desarrollara datos de colecistitis en un año de seguimiento, que fue lo que ellos dieron. Y aquí les pongo justamente como, pues haciendo referencia al escudo de McElmoy, como las estructuras que él refería como estructuras vulnerables. En ese entonces no se había descrito inicialmente la visión crítica de Strasberg, pero él la describe como las estructuras vulnerables, las deja por debajo de este límite que pues actualmente ya lo conocemos como escudo de McElmoy. Y bueno, con respecto a la colecistectomía subtotal, pues bueno, vamos a ver que hay dos tipos. El término adecuado a usar, vamos a ver que hay quienes lo refieren como parcial, el término adecuado es pues, una colecistectomía subtotal, y esta, como mencionamos, puede ser de dos tipos, una reconstitutiva o una fenestrante, dependiendo de si vamos a cerrar el reservorio y formar una neovesícula, o pues aquella donde simplemente vamos a dejar abierto, vamos a cauterizar la mucosa de la vesícula, perdón, y vamos a cerrar el conducto cístico. ¿Cuáles son las desventajas y las desventajas de cada uno? Bueno, pues el riesgo de fuga de vía biliar, perdón, pues desde luego que es más en la fenestrante, que no creamos un reservorio, y es por eso de ahí la razón de que se deje un reservorio al lecho quirúrgico, y pues el riesgo que existe de una colelitiasis o una colecistitis del reservorio, que se presenta más en aquellos casos donde formamos una neovesícula, como es la reconstitutiva. Algo importante a mencionar es que cuando optamos por realizar esta estrategia fenestrante, pues la fuga biliar generalmente se autolimita y no llega a requerir en la mayoría de las ocasiones otro procedimiento. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, como mencionaba, hay que tomar en cuenta que nunca es la estrategia inicial, siempre representa un cambio de un procedimiento planeado, ¿no? El cirujano entra pensando que va a hacer una colecistectomía y hasta que ve que no logra una adecuada exposición es que cambia su planteamiento. Sin embargo, siempre se debe de ingresar pues teniéndolo como una alternativa en mente. Bueno, hablando de la técnica quirúrgica,
ya les comentaba, esta generalmente se va a realizar cuando tenemos una falla para obtener una visión crítica de seguridad. Lo que vamos a hacer es, se hace una incisión transversa hacia el fondo de la vesícula biliar. Aquí se prefiere el uso de un dispositivo de energía bipolar, aunque se puede realizar con un cauterio, lo mejor es realizarlo con un dispositivo de energía bipolar, sobre todo para limitar el sangrado, que pues como uno de los problemas que tenemos es justamente la visibilidad, pues para evitar el sangrado y con ello tener una mejor visibilidad durante el procedimiento quirúrgico. Una vez que se hace esta incisión, se extiende en sentido cefálico, ya que se libera hacia el fondo de la vesícula, vamos a retirar el domo de la vesícula, se va a aspirar pues el contenido del interior de la vesícula, tanto los litos como toda la bilis en su interior, y se va a extender la incisión en sentido longitudinal de superior a inferior, llegando justamente al que va a ser nuestro límite de disección inferior, un poco superior al infundíbulo, y a partir de ahí nos vamos a extender en sentido transversal, llegando tanto de medial a lateral hacia pues, el borde hepático, con cuidado de nada más de no producir una lesión térmica pues, al parénquima hepático. Posteriormente, una vez ya que extendimos, vamos a abrir las paredes de la vesícula biliar en sentido lateral, y les mencionaba aquí siempre tener como nuestro límite inferior por arriba del infundíbulo, y aquí abrimos en esta forma como lo describen algunos libros, como en técnica justamente del libro, donde las paredes se abren en sentido lateral, se terminan por resecar, y una vez que se resecan, se deja únicamente la parte posterior de la placa cística y de 1 a 2 centímetros de la pared anterior, como se observa aquí en la imagen, que justamente eso es lo que va a corresponder a nuestro escudo de McElmoy. Ya una vez que terminamos, pues bueno, en la técnica fenestrante, que fue la que mencionaba inicialmente, se va a cauterizar la mucosa restante, esto pues con la finalidad de cesar la producción de moco y la producción de un mucocele, así como también el colocar la jareta al conducto cístico por la parte del interior de la vesícula para disminuir el riesgo de una fuga biliar, y pues siempre dejar un drenaje, porque al final de cuentas pues existe el riesgo, y para en caso de que se haga una fuga biliar, pues tener una fuga biliar controlada. Y la diferencia con respecto pues a la colecistectomía subtotal reconstitutiva es que en esta no vamos a realizar la cauterización de la mucosa ni cierre del conducto cístico, solo se van a cerrar las paredes del remanente, y de esta manera formando pues como tal una neovesícula. ¿Qué hay de evidencia? ¿Qué evidencia existe con respecto al uso de la colecistectomía subtotal, y sobre todo qué evidencia hay en nuestro país? Bueno, este es un estudio que se publicó en febrero de este año, justamente por médicos del instituto, donde colaboró la doctora Chávez, el doctor Mercado y el doctor Ismael, de ahí del instituto, y ellos compararon el uso de colecistectomía subtotal en 115 casos del instituto contra 293 casos de pacientes referidos con lesión o transgresión quirúrgica de la vía biliar referidos de medio externo. Eran pacientes que tuvieron un seguimiento de alrededor de 3.8 años, y lo que evaluaron fueron principalmente la fuga biliar, los casos de lesión de vía biliar en los casos de colecistectomía subtotal, y las reintervenciones. Lo que ellos vieron es que pues hasta 21% de los casos de colecistectomía subtotal, como les mencionaba, se asociaban a casos de fuga biliar. Sin embargo, el riesgo de que estos pacientes requirieran alguna reintervención era bajo, se presentó solo en un paciente, en el 0.9%, y fue pues de un paciente que justamente tuvo una lesión de vía biliar. Mientras que en los casos referidos al instituto, que principalmente eran casos que se componían de lesiones de vía biliar Strasberg E1 a E3, pues hasta un 2.4% desarrolló cirrosis biliar secundaria, lo que no pasó en ninguno de los casos de colecistectomía subtotal, y hasta el 8.2% requirieron algún procedimiento quirúrgico. De tal manera que se concluyó que existe mayor morbilidad derivada de una transgresión quirúrgica de la vía biliar que de el modificar la estrategia inicial y terminar en una colecistectomía subtotal.
De ahí que ellos determinaron que la colecistectomía subtotal es una estrategia segura para prevenir la transgresión quirúrgica de la vía biliar en el contexto de una vesícula difícil. Les presento también finalmente este estudio, que es un estudio pues también que se publicó en el JAMA Surgery en el 2015, que evaluó un total de 30 artículos, incluyendo desde 1954 hasta el 2013, donde ellos lo que evaluaban eran pacientes sometidos a colecistectomía, ya sea laparoscópica o abierta, y ellos su desenlace primario a evaluar fue la tasa de disrupción quirúrgica de la vía biliar. Y como desenlaces secundarios, pues evaluaron el riesgo de hemorragia, colecciones intraabdominales, fuga biliar, litos retenidos, el uso o el requerimiento de CEPRE en el postquirúrgico, infección de sitio quirúrgico y mortalidad. De todos los casos que ellos incluyeron, 72.9% se realizaron por la vía laparoscópica y 19% abierta. De los casos inicialmente realizados de manera laparoscópica, en su serie, pues 8% requirieron conversión a un procedimiento abierto. Y finalmente, en cuanto a complicaciones derivadas en estos casos de colecistectomía subtotal, pues se vio que la hemorragia solo se presentó en el 0.3%, colecciones intraabdominales 2%, transgresión quirúrgica, que justamente era el desenlace primario, lo que se buscaba de manera directa disminuir, pues fue 0.08%, los litos retenidos en el 3.1%, la fuga biliar, que ya vimos que pues, en estos procedimientos puede tener una mayor incidencia. Sin embargo, pues la parte buena es que generalmente son autolimitados en el 18%, y una mortalidad del 0.4%. Con respecto a los casos que compararon ellos de laparoscópica versus abierta, lo que vieron es que la laparoscópica tiene una menor tasa de colecciones, de litos retenidos y de infección de sitio quirúrgico, tanto de reintervención y como mortalidad, y solo tiene una mayor incidencia de fuga biliar. Ellos también concluyen en su artículo que la colecistectomía subtotal es una herramienta útil cuando nos enfrentamos frente a una vesícula biliar difícil, y los casos de complicaciones y morbilidad son similares a los que se hacen en colecistectomías en casos, digamos, no complicados. Aquí obviamente estamos hablando de casos, pues, de una vesícula como tal, una vesícula difícil, que es lo que les comentaba. Entonces, pues, siempre considerarlo como una alternativa durante la cirugía. Y bueno, con respecto a las conclusiones de la plática, pues bueno, la colecistectomía subtotal es una estrategia alternativa a la estrategia inicial del cirujano, que tiene evidencia que ha mostrado disminuir la morbimortalidad asociada a transgresión quirúrgica de la vía biliar. Y generalmente, pues cuando vamos a optar por ella es ante una vesícula biliar difícil. Esto quiere decir en cualquier caso que no logremos una visión crítica de seguridad. Y pues la conclusión más importante es que la colecistectomía subtotal es una estrategia efectiva y segura en el contexto de una vesícula biliar difícil. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Primero que nada, felicitarte antes de pasar con nuestra gran mentora, la doctora Elena López Gavito, y también nuestra invitada que tenemos, la doctora Mariana Chávez. Me gustaría felicitarte, pedirte dejar de compartir pantalla para podernos ver todos en el panel. Perfecto, muchas gracias. De verdad, muchas felicidades. Gracias. Sintetizar en media hora, tal cual, un tema tan grande como el que acabas de exponer. Sin más preámbulo, le paso micrófono a la doctora Elena López Gavito para que te dé sus comentarios. Adelante, doctora Elena. Sí, si eres tan amable de dejar compartir video. Adelante. Creo no que me permite. Listo. Ya. No, a ver. Listo. Bueno, pues para mí es un placer, pues aparte de felicitarte por la revisión, es un tema de mucha actualidad y sobre todo que se ha retomado recientemente en la literatura mundial. Y vamos a dar paso a nuestra primera comentarista, que es la doctora Mariana Chávez. Como ustedes se dieron cuenta, también participa activamente dentro de las actividades académicas del Instituto de Ciencias Médicas Salvador Subirán. Ella es médico cirujano, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente hizo cirugía general y cirugía hepatopancreatobiliar en el mismo Instituto Nacional de Enfermedades y Ciencias Médicas Salvador Subirán. Y actualmente
es residente segundo año de cirugía de trasplantes. Y para dar continuidad al programa, le voy a solicitar a la doctora Mariana Chávez que haga los comentarios del tema para después redondear algunos puntos importantes y proceder a preguntas y respuestas. Bienvenida, Mariana. Te dejamos compartir el micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, doctora. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y también quiero felicitar al doctor Diego por su excelente plática. Creo que estuvo muy bien resumida en media hora. Se habló de las indicaciones de la colecistectomía subtotal, de la técnica quirúrgica. Definitivamente creo que es algo que todos los cirujanos generales debemos saber hacer. Es una cosa que en los últimos años definitivamente ha sobresalido mucho y como bien comentaba el doctor Diego, pues es una estrategia que se ha visto que disminuye pero muchísimo las potenciales complicaciones y digo, en el caso particular de la colecistectomía, pues la disrupción de la vía biliar, ¿no? Que como todos ustedes saben, pues es una complicación que puede llevar a los pacientes pues a cirrosis e incluso un trasplante hepático, ¿no? Entonces, pues para empezar me gustaría decir, como bien dijo el doctor Diego, que nunca vamos a entrar a una colecistectomía con el plan de hacer una colecistectomía subtotal, ¿no? O sea, siempre entramos pues tal vez pensando que va a estar un poco inflamado, porque los factores de riesgo, etcétera, pero nunca sabemos de entrada hasta que entramos y vemos, ¿no? Cómo está la situación. Entonces creo que aquí es muy importante recordar que la causa más frecuente para lesionar una vía biliar o para la disrupción de la vía biliar va a ser la mala identificación de la anatomía. Para esto ya están descritos los factores de riesgo asociados, pero los principales van a ser inflamación, anatomía aberrante y en muchas ocasiones también poca experiencia del cirujano, ¿no? Entonces, si tenemos de pronto en conjunto las tres, pues va a ser un escenario complicadísimo en donde pues definitivamente lo ideal va a ser optar por una estrategia de rescate, que como bien comentó el doctor Diego, pues la colecistectomía subtotal es una estrategia de rescate que es efectiva y segura. Estos factores, la inflamación, la anatomía aberrante, nos va a llevar a cometer errores de juicio, que tal vez todos, o el que está entrando es un excelente cirujano, pero pues a veces se cometen estos errores de juicio, ¿no? Porque todo está muy contraído, porque a veces hasta está pegado el duodeno, o porque va a haber anatomía aberrante que tal vez no lo vimos en un estudio de imagen prequirúrgico, y pues esto nos va a llevar a una mala interpretación de la anatomía vascular y biliar, y eso pues nos puede llevar a una disrupción de la vía biliar. Entonces, lo primero que hay que recordar, como bien también comentó el doctor, es la cultura de seguridad en colecistectomía. Y hay 6 puntos principales. El doctor Diego también los comentó, que son muy parecidos a los de SAGES. Pero lo primero que tenemos que recordar y lo que el cirujano siempre hay que tener en mente es que la seguridad del paciente es primero. Entonces, no importa si no terminamos la colecistectomía, no importa si solo le ponemos un drenaje y lo referimos, no importa si vamos a hacer una colecistostomía o si le vamos a hacer una colecistectomía subtotal, pero la seguridad es primero. 2, hay que tener un método confiable para identificación de las estructuras, y en ese sentido, pues la visión crítica de seguridad descrita por el doctor Strasberg, pues es un excelente método de identificación. 3, hay que considerar siempre la posibilidad de que haya anatomía aberrante. Siempre tener en mente, ¿no? No hay que pensar que no va a haber un derecho posterior por ahí que se nos va a atravesar. Siempre tener eso en mente. 4, reconocer cuando la disección ya no es segura y detenernos. O sea, no solo reconocerlo, sino detenernos, ¿no? Y decir, aquí yo ya no puedo hacer nada, esto se está poniendo muy peligroso, entonces hay que parar. Como también comentaba el doctor, pedir ayuda en escenarios difíciles, o sea, no tener miedo o vergüenza, o yo qué sé, que seguramente muchas veces pasa, de hablarle al colega que está al lado, en el quirófano de al lado y decir, oye, ven a echar un ojo, incluso los que están de ayudantes o con la cámara, etcétera, ¿no? Y cuando se identifica un escenario difícil, definitivamente terminar la cirugía con otro método diferente que no sea la colecistectomía, y no ver esto como una derrota, sino como que al final, mientras tú le resuelvas al paciente el problema que lo llevó a quirófano de una manera efectiva y segura, va a ser un éxito, ¿no? Ahora, ¿qué hacer si ya no se puede avanzar en la disección, ¿no? Porque a veces este umbral es muy difícil. Tal vez uno piensa, no, pues sí está inflamado, pero puedo seguir un poquito. Y cuando eso sucede y no nos detenemos a tiempo,
pues sucede una disrupción de la vía biliar, ¿no? Entonces hay que hacerlo antes de que sucedan las complicaciones, antes de que cortemos el colédoco. Y para eso pues hay que tener un umbral bajo, ¿no? Strasberg lo describió como el punto de inflexión, que es como este umbral donde uno debe de tomar la decisión de detenerse cuando el escenario ya es muy complicado, ¿no? Como cuando ya o sea, ya las condiciones no son seguras. Entonces, en ese momento, detenernos. Y generalmente es preferible tener un umbral bajo que un umbral alto, porque pues, con un umbral alto, entonces suceden las complicaciones antes, ¿no? Y aquí es cuando tenemos que escoger una estrategia de rescate. Puede ser desde cuando de plano ni siquiera se ve la vesícula, ni siquiera le rascamos, ponemos un drenaje y referimos al paciente. Si solo se ve un pedacito de la vesícula y pensamos que es seguro poner una colecistostomía, sacar las piedras, y quizá pensar en una colecistectomía de intervalo se puede hacer. Y en el tercer escenario, que es cuando pues sí está inflamado, pero tal vez no tanto, y entonces sí podemos ver el triángulo hepatocístico, pero no podemos tener visión crítica de seguridad, ahí es cuando hay que utilizar la colecistectomía subtotal. Bueno, ya el doctor dijo perfectamente cómo se tiene que hacer. Es un procedimiento sencillo que se puede hacer de manera laparoscópica, es decir, no es necesario convertir. Es algo que se puede hacer perfectamente de manera laparoscópica, resecar la pared anterior. Es muy importante asegurarnos de sacar las piedras, porque hay veces que uno abre la pared y piensa, está todo tan enterrado que piensa que ya con eso es suficiente y pues al final el paciente va a seguir con el problema, ¿no? Entonces, siempre asegurarnos de que quitamos la última piedra. En algunas ocasiones se va a poder hacer la técnica reconstitutiva, ¿no? Donde queda quizá un muñoncito y se puede cerrar. Hay veces que sí queda, pero las paredes están muy necrosadas y no tiene ningún sentido cerrar. Y la técnica fenestrada, pues se pone un drenaje y listo. Muchas veces, y es una complicación esperada, cuando todo se desinflame va a haber fístula biliar, pero como también comentó muy bien el doctor, la gran mayoría de las veces va a ser una fístula grado A, que no va a necesitar ni siquiera una CEPRE ni nada. Con el puro drenaje se va a cerrar solita. Y bueno, si no es el caso, se puede hacer un procedimiento postquirúrgico, una CEPRE, que se resuelve el problema. Y bueno, el paciente al final va a terminar de una cirugía, le vas a resolver el problema y pues sí, puede ser que tenga esta complicación, pero va a ser por mucho una complicación mucho más sencilla de resolver que una disrupción de la vía biliar. Y hay mucha resistencia también en los casos de la colecistectomía reconstitutiva, porque pues uno lo que hace es cerrar y cuando queda un remanente, pues siempre va a existir riesgo de que se haga, de que se vuelvan a formar piedras ahí y entonces el paciente va a regresar con un cólico biliar o con una colecistitis aguda del remanente, que sí, por supuesto que puede suceder, no es tampoco lo más frecuente y si se quitan las piedras y se deja un remanente pequeño tampoco es algo que suceda tanto y bueno, en el peor de los casos pues vuelve a entrar el paciente a quirófano, una segunda cirugía, definitivamente no es lo ideal, pero bueno, le pudimos evitar una lesión de vía biliar, una disrupción de vía biliar al paciente, ¿no? Entonces, pues mi recomendación sería, pues para empezar, saber que existe este procedimiento, saber que se pueden hacer ambas técnicas, tenerlo siempre en mente, ¿no? No olvidar, o sea, pensar, si ya sabemos que es un paciente que tiene una colecistitis moderada, entonces ya lleva varios días con el cuadro, que además es hombre y que tiene varias cirugías previas en el abdomen superior derecho y que tal vez ya había tenido muchísimos episodios de cólico biliar o de colecistitis aguda y que pensamos que puede ser un caso difícil, entonces ya entrar pensando que tal vez vamos a tener que utilizar una estrategia de rescate. Y lo otro muy importante es tener un bajo umbral, o sea, siempre tener un bajo umbral y nunca olvidar que la seguridad del paciente es primero y que lo podemos resolver con una técnica muy efectiva y segura. No sé, doctora, si usted tenga algo más que comentar. Sí, pues creo yo que aquí algo que se ha tratado en todos los foros recientemente y sobre todo en publicaciones es que no se considere sobre todo un fracaso. Exacto. En los escenarios donde puede cambiar es que no se cuente con todo, que esté fallando el equipo, que no se cuente con el instrumental o se dañó la engrapadora, qué sé yo. Y pues está la disyuntiva
en ocasiones de convertir, ya también lo mencionaste tú. Hay un estudio muy interesante de más de 1069 casos y de estos casos, esta publicación es latinoamericana y me llama la atención porque de 1069 casos solo reportan 22 colestomías totales y como mencionas tú, el 9% nada más tuvo pequeña fuga durante cierto tiempo y colección el 4.5%. Entonces, dentro de aquí, lo más importante que de este gran estudio fue cero mortalidad y tampoco hubo disrupción de la vía biliar. Entonces, creo yo que la enseñanza cada día es más contundente en relación que un procedimiento que, entre comillas, va a resolver la situación aguda, no se considera un fracaso. Se está documentando cada vez más esta experiencia y pues bueno, habrá cirujanos que digan, ¿y por qué no mejor la convertiste y trataste de hacer las cosas diferente? Bueno, sabemos que está alterado la anatomía, sabemos que probablemente, aunque si lo compartimos, si la convertimos, no va a ser tan fácilmente resolver el problema en esa instancia. Entonces, una de las preguntas que el día de hoy tenemos, la primera de la noche es, ¿por qué negarse a convertir un procedimiento en abierto? Siempre el abordaje abierto se ha podido solucionar y para eso me gustaría primero pedirle a Diego y después a Mariana la opinión, porque esa fue la primera pregunta. ¿Por qué necesariamente negarse a convertir? Porque creo yo que la tendencia mundial es continuar con el mismo procedimiento, nada más hacer la subtotal, y la conversión sería otro tema. Entonces, Diego, esa pregunta y después le pedimos a Mariana la misma pregunta. Ok, pues primero que nada yo diría que no es negarse a convertir, pero sí hay que tener algo bien claro en mente. Muchas veces el convertir no soluciona estos problemas, únicamente a veces inclusive lo vuelve más complejo porque el cirujano ya convierte, eso no te garantiza que vas a tener una adecuada visión con el procedimiento abierto y solamente mete muchas veces, digo, si de por sí lo hemos visto, para muchos cirujanos es difícil el aceptar, aunque es lo adecuado cuando no se logra la visión, pues aceptar hacer un procedimiento donde dice, bueno, no estoy haciendo lo que me planeé hacer y ahora convertí el procedimiento y tampoco lo voy a hacer, creo que lo vuelve más complejo. Más que negarse a convertirla, es tener en cuenta que muchas veces convertirla no va a dar solución al problema, ¿no? Entonces, más que nada es eso, no nos garantiza que el hacer el procedimiento abierto vamos a tener una adecuada visibilidad. Esto no está generado por que el procedimiento sea laparoscópico, sino que está dado por las condiciones de inflamación, etcétera, que van a dificultar la adecuada exposición. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta siempre antes de convertir. Si el cirujano cree claramente que convirtiéndolo va a solucionar el problema que tiene por vía laparoscópica, pues estaría justificado. Pero la verdad es que en la mayoría de los casos, yo creo que esto es algo que no se resuelve con el procedimiento abierto. No sé qué opine la doctora Mariana. Sí, completamente de acuerdo. Tal cual tú lo dijiste, esa es la respuesta. Al final, la conversión no es una estrategia de rescate, es simplemente un abordaje. Y como bien dices, no va a cambiar nada, o sea, la inflamación no va a cambiar, la anatomía no va a cambiar, y a pesar de que sea un procedimiento abierto, no vamos a poder obtener visión crítica de seguridad, o sea, no va a cambiar nada. Sí puede tener algunas ventajas, y siempre lo dice el doctor Mercado, ¿no? Él que es muy pro cirugía abierta, pero ¿no? Que sentir, o sea, que poder meter la manita y sentir, y tal vez en el caso de una colecistectomía te puede ayudar a decir, híjole, aquí todavía queda una piedra gigante, y entonces, pues te puede ayudar quizá, porque a veces es tan inflamado y tan pegado que literal hay que, ¿cómo se dice? Así como, o sea, partir la piedra prácticamente, ¿no? Con la mano. Y quizá para eso pueda tener un poco de ayuda, pero sí, lo importante aquí es recordar que el abordaje no va a cambiar nada y que convertirla no nos va a hacer poder obtener la visión crítica de seguridad. Incluso también hay veces que hasta uno tiene menos exposición, ¿no? O sea, cuando abres y
incluso con la cámara, el laparoscopio, pues puedes tener como muchísima más visión y aumento, etcétera. Pero tal cual lo comentaste, no nos va a cambiar para nada el escenario, y pues si vas a hacer una colecistectomía subtotal de todos modos, pues mejor hacerla laparoscópica para quitarle cierta morbilidad al paciente de un procedimiento abierto. Sí, porque originalmente las personas pensaban que era un fracaso, no una estrategia de seguridad. La otra pregunta, yo totalmente de acuerdo con ustedes, la visión es diferente. Imagínense ese escenario tan complicado en un paciente obeso, con poca visibilidad, falla del ayudante. Entonces, eso sí ya aparecería un poquito más catastrófico. Hay otra pregunta que el espectador se menciona como anónimo, que dice, ¿qué nos pueden decir sobre el síndrome postcolestectomía comparado entre cole total o remanente o una subtotal? Pues con el síndrome, de hecho hay artículos que lo mencionan como que es algo muy inespecífico el síndrome postcolecistectomía. Muchas veces los pacientes que persisten con síntomas de dolor abdominal son causas de etiología ya no biliar, ¿no? Y hasta 5% de los casos permanecen sin un diagnóstico de por qué tienen o no logramos identificar alguna etiología. Ahora, como mencionaba la doctora, pues sí, los casos donde tenemos un remanente, pues siempre si tenemos síntomas persistentes, y sobre todo si se dan en una fase más tardía, si se resolvió el problema y luego vienen síntomas, pues lo que hay que pensar es que probablemente o tenemos esas dos posibilidades, una colecistitis del reservorio o más probablemente en las características de los síntomas, como le refieren síndrome postcolecistectomía, pues que tenga una colelitiasis sintomática del reservorio. Y pues cuando se dan en las fases tempranas, pues siempre pensar que haya algún lito retenido, sobre todo cuando no se solicitaron estudios transquirúrgicos o cuando tenía algunos de los que conocemos como predictores de colelitiasis, pero generalmente si pensamos en etiología de vía biliar, que no siempre es el caso en lo que se refiere como síndrome postcolecistectomía, pero si pensamos en alguna patología de vía biliar, pues siempre la regla es complementar con estudios dirigidos y ya sea dependiendo de la probabilidad de una coledocolitiasis o alguna de estas patologías, pues ya sea dependiendo de la probabilidad de una colangiopancreatografía, una colangioresonancia, etcétera, para buscar cuál es la causa de la persistencia de los síntomas. Pero sí, siempre hay que tener eso en cuenta. Muchas veces, así como a veces los vamos a identificar la causa, yo creo que una importante proporción de los casos son casos que el dolor abdominal inclusive puede tener ya etiología no biliar. Claro. Y también a veces se molestan cuando dicen poca experiencia del cirujano. En ocasiones, pues recién salen los R4 y toman las bases. Seguido nos están hablando de los hospitales diciendo qué podemos hacer porque se ha incrementado la disrupción de la vía biliar. Y es muy oportuna esta plática porque primero no se considera un fracaso que no se pueda completar el procedimiento por completo. Entonces, ahí es donde cambia y hay la situación de la humildad de llamarle a otro cirujano, que es otra de las medidas de seguridad que actualmente tenemos. Decir, oye, ¿sabes qué? Inclusive aunque se tenga toda la capacidad y la experiencia como cirujano del mundo, no es lo mismo llegar frío de la cabeza, con la visión heurística, con poder ver, volver a tomar los tiempos, y decir, como dice el umbral de cómo está la situación, no es lo mismo a cuando ya estás, pues hasta cierto punto bloqueado, ¿no? Entonces, creo yo que son dos cosas diferentes hablar de poca experiencia, hablar a un cirujano experimentado que de todas maneras le puede suceder que se encuentre con un problema de esto. ¿Qué opinas de esto, Mariana? Sí, por supuesto. Digamos, eso de la poca experiencia del cirujano, o sea, está descrito, es un factor de riesgo descrito, ¿no? O sea, ahora, ¿cómo mides la experiencia? Pues también está difícil, ¿no? Porque, pues sí, digo, uno pensaría por número de procedimientos, ¿no? Pero definitivamente hay vesículas mucho más difíciles que otras, ¿no? Y yo creo que a cualquier cirujano en cualquier momento de su carrera profesional le puede suceder.
y a veces que uno entra y dices, híjole, ni siquiera sé dónde está la vesícula, o sea, ni le voy a rascar aquí porque esto está fatal. Y eso no quiere decir que seas malo ni que hayas fallado ni nada. Y creo que lo que usted menciona es muy importante porque justo creo que pasa mucho que se ve como un fracaso, o al menos a mí me ha dado mucho esa impresión, como, híjole, le hiciste subtotal, como fallaste, ¿no? Pero para nada es el caso, o sea, debería verse como estaba muy inflamado y no había manera de seguir entonces en vez de rascar donde no estoy viendo nada, mejor me detengo, quito la pared anterior, me encargo de quitar todas las piedras, le pongo un drenaje y le resolviste el problema al paciente, o sea, le resolviste el problema por el que el paciente entró a quirófano, que fue un problema inflamatorio agudo, porque la gran mayoría de las veces es por colecistitis agudas, digo, también puede ser en el contexto de un cólico biliar crónico, etcétera, pero bueno, le resolviste el problema que lo llevó a quirófano sin complicarlo más, ¿no? Entonces, no, para nada se tiene que ver como una falla, y esta cosa de la experiencia, yo creo que es algo, o sea, la disrupción de vía biliar es algo que le puede pasar a cualquier cirujano en cualquier momento, sí es algo que está descrito, ¿no? O sea, así como la inflamación y la anatomía aberrante, la poca experiencia del cirujano está descrito como un factor de riesgo para, para tener errores de juicio pues cometer errores y confundir la vía biliar con el cístico. No, y creo yo que dentro de todo esto, de este espectro de posibilidades de seguridad del paciente, pues han ido de la mano con la cultura de la seguridad, al poder decir, involucrar al resto del equipo y decir, ustedes están viendo lo mismo. Ese tiempo fuera antes de cortar y de engrapar es bien importante. Documentar con una foto, ¿verdad? Como lo hacemos, y como nos lo enseñó Strasberg en sus trabajos y publicaciones, creo que además es una evidencia, y esa evidencia pues la tenemos que tener. Y si no tenemos la visión crítica, pues yo creo que con eso es más que suficiente para decidir otra alternativa. Entonces, en ocasiones se cree que las nuevas generaciones no hacen cirugía abierta porque no la han llevado dentro de sus entrenamientos. En general, ¿tú qué piensas de eso? En general de convertir nada más por convertir. Ya lo mencionamos, pero como están muy insistentes las preguntas a ese tema, yo creo que hay un equilibrio en lo que es cirugía de mínima invasión y cirugía abierta dentro del entrenamiento del cirujano actualmente, ¿verdad? Claro, mire, de hecho es muy interesante porque en el artículo que presentó Diego, en esta experiencia de 115 colecistectomías subtotales, de hecho hay muchísima, o sea, la tasa de conversión es altísima, y eso nos lo han criticado mucho, ahora que publicamos eso, porque nos dicen, híjole, ¿por qué convirtieron tanto, no? Si es algo, o sea, al final hicieron una colecistectomía subtotal, pues ¿por qué no la completaron laparoscópica? Y tienen muchas cosas que ver, ¿no? Para empezar, que pues es un hospital escuela, en donde, pues sí, ¿no? O sea, está el residente y entonces quizá una de las principales estrategias es, tal vez convertirme va a ayudar, ¿no? Pero justo se ha visto que la tendencia va hacia el otro lado, hacia pensar, o sea, sí, quizá me puede ayudar e insisto, o sea, puede ayudar sobre todo como en la parte táctil, ¿no? O sea, como de sentir, claro, eso no nos va a hacer sentir el cístico, ¿no? O el colédoco, pero sí nos puede hacer sentir quizá una piedra o nos puede hacer ayudar a otras cosas. Pero lo que sí creo que es muy claro es que no va a cambiar el panorama y no nos va a hacer tener una visión crítica de seguridad el abordaje. O sea, no importa si es laparoscópico o abierto, va a seguir siendo el mismo escenario peligroso. Entonces, digo, en ciertos contextos, y nosotros siempre es lo que contestamos en el caso de este estudio que hicimos, porque nosotros tenemos una tasa de conversión altísima, ¿no? Pero lo adjudicamos un poquito a eso, a que es un hospital escuela, que los residentes pues están aprendiendo, a que justo tal vez es un buen momento como para aprender, ¿no? A hacer colecistectomías abiertas, que tal vez es algo que ya tampoco, pues en la actualidad no todo mundo está expuesto a eso, ¿no? Digo, hay muchos lugares donde no se tiene laparoscopía, pero yo conozco a muchos residentes que
pues que tal vez nunca han estado expuestos a una colecistectomía abierta, porque pues ya todo es laparoscópico, ¿no? Entonces, digo, también es importante que sepamos hacerlo laparoscópico, pero lo que sí, digo abierto, pero lo que sí creo que es muy importante es no olvidar que convertir no nos va a hacer encontrar la visión crítica de seguridad si laparoscópicamente no la podemos encontrar. Ese concepto me gusta mucho y creo que por eso es importante haber invitado a la doctora Mariana Chávez. Es la autora del trabajo que comentó, la autora principal, tanto con el doctor Ismael Domínguez y también el doctor Miguel Ángel Mercado. Pero el hecho de que estén hablando de un buen número de subtotales, por ejemplo, este estudio del 2017, en más de 1,069 casos solo hicieron 2. Entonces quiere decir que es un trabajo pues con muchísimo más casos y que valió la pena esa publicación porque nos abre los ojos hacia la prevención, hacia la seguridad del paciente y a ver un procedimiento como seguro y no como un fracaso. Hay que insistir mucho en eso, porque muchas veces al plantearlo dicen, no, pues es que no pudiste quitar la toca. Y yo lo veo como un acto de valentía, decir, hice lo correcto porque la situación así no nos permitió. De cualquier otra manera, a mí nadie me hubiera asegurado poder haber hecho la identificación correcta de los elementos. Entonces, ya estamos hablando de que hay una conducta bastante aceptada mundialmente en que todos estos pasos nos han llevado a ver otro escenario. Cuando ya nos toca ver una mujer joven que tenía un problema, inclusive a veces ni siquiera de una colecistitis aguda, que termina con una biliodigestiva y que su pronóstico como persona, como mamá, como persona que era económicamente activa, se trunca, es por eso que nosotros tenemos que estar cuidando mucho esa cultura de seguridad. Y pues los felicito a los dos y creo yo que el hecho de que tú seas especialista en cirugía hepatopancreatobiliar, pues nos estás dando pues elementos muy importantes para todos los residentes que están conectados, para que sepan que hay competencias del cirujano general y hay competencias que podemos decir que no son del cirujano general. Podrías, nada más ya nos quedan nada más 3 minutos. ¿Cuáles serían esas competencias, Mariana, para que el resto de los residentes que están aquí ahorita escuchándonos sepan que habrán procedimientos que requiramos de otro nivel de especialidades tipo centros de concentración como nutrición? Pues sí, creo que depende mucho de cada cirujano. Cada quien sabe lo que es capaz de hacer y de sus limitaciones. Lo que sí creo, y ya lo dije varias veces, es justo, y como usted lo dice, ¿no? O sea, una colecistectomía puede ser una cirugía muy sencilla que se hace de piel a piel en 30 minutos, o puede ser una cirugía que se convierte en una pesadilla y que nos tardamos 2 horas y que 2 horas y apenas estamos viendo que tal vez encontramos el triángulo hepatocístico. O sea, creo que esta ambivalencia es una realidad en el caso de la colecistectomía. Entonces, pues saber reconocer cuando ya es peligroso, ni siquiera que la podamos o no hacer, ¿no? Porque pues tampoco es un reto, ¿no? Sino decir, a ver, este escenario ya es peligroso. Entonces, tengo 2 opciones. O le pongo un drenaje y la mando con alguien que, o sea, en algún centro de tercer nivel, con algún especialista en cirugía de hígado y vías biliares, o le hago una colecistectomía subtotal, que creo y estoy completamente convencida de que tiene que ser un procedimiento que todos los cirujanos generales debemos poder hacer. Todos, o sea, todos deberíamos poder decir, esto ya es peligroso, voy a tener un umbral bajo y entonces voy a hacer eso, lo que ya nos explicó el doctor Diego. Es un procedimiento sencillo y los puntos claves son abrir, no bajarnos mucho,
y estar seguros de quitar todas las piedras. Si laparoscópicamente está difícil hacer un remanente y suturar, se pone un drenaje y listo. Se resolvió el problema, y lo más que va a requerir es una CEPRE, en algunos casos. Entonces, definitivamente la colecistectomía subtotal es una competencia del cirujano general, y también si en algún momento ni siquiera se ve la vesícula, porque hay escenarios que son así, entonces se pone un drenaje y se refiere, y listo. Y nunca jamás verlo como una falla. Y una cosa que me gustaría decir, porque usted así también lo mencionó, o sea, generalmente son pacientes jóvenes, económicamente activas, que las que llegan a estos escenarios. Entonces, si uno les lesiona la vía biliar, de verdad, o sea, el escenario y la evolución es completamente diferente. Yo ahora que estoy en trasplantes, o sea, me ha tocado trasplantar a pacientes con cirrosis biliar, o sea, cirrosis biliar secundaria por lesión de vía biliar, y jóvenes, 30 años, ¿no? Y tú dices, o sea, no puede ser que esta paciente, por una lesión de vía biliar hace 10 años ya tiene cirrosis biliar secundaria y ahora, pues, tuvo todas las complicaciones de la cirrosis, y luego ahora que la trasplantamos el hígado, pues va a tener que tener una inmunosupresión crónica, ¿no? Entonces, o sea, como que sí hizo pensar que el beneficio supera o sea, el beneficio de una colecistectomía subtotal en un escenario difícil, una colecistectomía difícil, supera por mucho las complicaciones de una lesión de vía biliar. O sea, pero por mucho. Entonces, siempre tener eso en la cabeza. Y la colecistectomía segura, o sea, siempre que entramos a una colecistectomía difícil, eso es lo que tiene que estar en nuestra cabeza. Pues bueno, es que estamos rompiendo paradigmas, y pues lo que antes no se prevía como un fracaso, sino como una complicación inherente al procedimiento. Entonces, la responsabilidad del cirujano ha cambiado, y ha cambiado precisamente por esta cultura de seguridad. Entonces, pues bueno, esta sesión a mí me súper encantó. Felicidades, Diego. Creo que por ahí andas o te ocupaste, pero aquí está Diego. Nos gustaría un mensaje que nos dieras en relación ya a una conclusión final, porque estuvo muy bien la discusión, y desde tu punto de vista, ya Mariana dijo cosas muy importantes. Estamos rompiendo paradigmas, no es un fracaso, es una estrategia, es una cultura. Y pues bueno, ¿con qué cerrarías tú el programa? No, pues todo lo que ya comentó Mariana, hablan de experiencia y pues sí, desde luego que es muy importante. Yo pues no tengo, podríamos decir, casi nada de experiencia, entonces pues a lo mejor que la hayan invitado para que se complementara. Y pues de lo que puedo decir, digo, de lo poco que me ha tocado ver acá en los 2 años de cirugía, pues justamente al menos comentarles, nunca me ha tocado una conversión a mí, al menos en las que he entrado con mis R grandes, nunca me ha tocado una conversión. Sí me han tocado unas cuantas subtotales y todas las han hecho laparoscópicas, y cuando comparamos esos casos, que por eso pues me gustó dar este tema, cuando comparamos los casos de que vemos al paciente que se fue con la colecistectomía subtotal, con el drenaje que se lo retiramos en la consulta, y que después ya lo vemos con el problema resuelto, porque pues es efectiva, que es justamente que resuelve. Entonces, cuando lo vemos y que lo comparamos, como dice Mariana, con los casos donde vemos a los pacientes pues en la consulta, y que algunos ya con su derivación biliodigestiva, y pues les estamos dando seguimiento, porque pues también muchos pues requieren el seguimiento a largo plazo, ¿no? Tienen tiempo de vida las derivaciones biliodigestivas, y hay que estarlas vigilando, y pues esos son escenarios muy distintos que vemos que se pudieron haber evitado si hubiéramos optado por una colecistectomía subtotal. Entonces, pues más que nada, eso es a mí lo que me gustaría comentar. Pues te felicito ampliamente, porque escogiste un tema que es muy importante, y sobre todo del dominio del cirujano general, como lo mencionó Mariana. Mariana, ¿algo que quisieras dejar de mensaje final? Pues creo que ya lo dijimos todo. Tener bajo umbral, y siempre tener en la cabeza que, digo, a todos los cirujanos se nos han atravesado varias vesículas difíciles, entonces tener bajo umbral para hacer una colecistectomía subtotal, y siempre recordar que es una excelente estrategia para poder, para evitar una potencial disrupción de la vía biliar. Y pues bueno, documentando todos nuestros casos, una nota operatoria impecable, describiendo tal y cual
cuál fue el motivo, la decisión para realizar el procedimiento y siempre plantearlo desde el preoperatorio cuando vemos que es un caso que desde el preoperatorio sabemos que está complicado, hablar con la familia y manejarlo como una posibilidad, porque si se plantea desde el preoperatorio todo este escenario como una posibilidad, el mismo paciente ya está como que preparado para que puedan suceder varias cosas. Y pues bueno, ya le cedo la palabra a Tony, el conductor, y pues no sin antes agradecer primeramente a Diego y a Mariana haber estado con nosotros este día y pues a todos los residentes que se conectaron, porque creo que es una enseñanza que tienen aquí con nosotros, estuvo la autora de ese trabajo tan interesante, y pues a Diego que nos hizo posible realizar este evento. Gracias, Tony, por el cierre. Muchísimas gracias, le agradezco a los tres la participación, partiendo con Diego, quien fue el invitado especial de esta tarde-noche de hoy, muy puntual su participación. Un gustazo también haber compartido este programa con Mariana Chávez, muchas gracias también por sus comentarios y como siempre con Elena, pues todos los miércoles compartiendo este escenario, para mí es un placer estar con ustedes. Un saludo a todos los de Facebook que nos estuvieron acompañando, muchas gracias por esperarse un poquito más de la hora. Les recuerdo nuestras redes sociales, La Voz del Residente en Facebook, La Voz del Residente en Instagram. Todo esto se va a subir a YouTube para que el día de mañana, tanto Diego como Mariana puedan compartirlo con sus familiares, este gran webinar, y nadie se lo pueda perder. Finalmente, dirigirme con los jefes de residentes. Si usted requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, ya sabe dónde encontrarnos. Es en atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Yo soy Tony Bachi, me despido no sin antes recordarles que compartir es aprender todos juntos. Nos despedimos. Muchas gracias. Pues aprendimos mucho hoy de Diego y de Mariana. Hasta luego. Bye. Hasta luego, gracias. Gracias.